Ya, ya. Vamos a tomar asiento, que empezamos de inmediato. Que ha llegado el notario. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Espero que ya después del breve descanso, porque es que no hay más tiempo para descansar, vamos a empezar a reanudar la sesión de la tarde de este sábado. Yo antes quería decir un par de cosas. En primer lugar, repito que ahí fuera hay una serie de libros de todos los ponentes y que es un buen momento para adquirir los libros y que los ponentes gustosamente le van a dedicar, le van a firmar al término de las conferencias. Y en segundo lugar, no sé si me voy a pillar los dedos con lo que voy a decir, pero de todas formas vamos a dejar ahí una interrogación y vamos a causar expectación. Se está preparando un experimento esta noche en la sesión de hipnosis de Ricardo Bru, un experimento que no se ha hecho jamás en televisión, que requiere medios técnicos, y en eso ya están los equipos de televisión, y que como salga, no sé lo que puede pasar esta noche. Así es que les aseguro que estén atentos, que no se lo pierdan. Yo espero que al final se pueda hacer, porque tampoco lo tengo muy claro, pero les puedo decir así un poco de adelanto que detrás están Paco Azorín, está Pedro Amorós y está Ricardo Bru. Desde luego, como salga la experiencia, vamos a ser testigos únicos de una cosa que no se ha hecho, como digo anteriormente, jamás en televisión. Y sin más, paso a presentar a Nacho Ares. Nacho Ares, que tengo aquí a mi izquierda, es una persona que siempre se ha interesado por el mundo de Egipto, una persona que hace innumerables viajes a Egipto a lo largo del año, que como decía ayer en un programa de radio, acaba de llegar, me parece que el miércoles pasado llegaba de Egipto de hacer una de sus investigaciones, y que, bueno, pues ha sido autor de libros relacionados con este tema, con la egiptología. Esta tarde nos va a hablar del libro sagrado de los muertos egipcio. Entonces, como vamos un poco apurados de tiempo, pues yo le voy a pasar ya rápidamente la palabra a Nacho para que empiece su conferencia. Nacho, adelante. Gracias. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye ahora? Sí, ¿no? A ver. Quisiera empezar dando las gracias, como no, y como han hecho el resto de ponentes que han pasado a lo largo de estos 2 días por esta misma mesa, a Rafael Campillo y a Pedro Amorós, a todas las autoridades que han hecho factible y posible la organización de este magnífico evento cultural, al fin y al cabo, un congreso dedicado a la parapsicología, invitándoles y dándoles el ánimo a que sigan haciéndolo tan bien en años sucesivos, y sobre todo darles las gracias a ustedes por estar aquí esta tarde a una hora tan siestuda, podríamos decir, y que la verdad es que es agradable ver la sala prácticamente llena cuando, bueno, muchos otros han preferido, no sin razón en ocasiones, quedarse en su casa, como algunos compañeros míos que se han quedado en el hotel durmiendo. La verdad es que el título de estas jornadas, Vida después de la muerte, yo no sé si, bueno, seguramente estaba elegido al azar desde el punto de vista de su posible relación con el mundo de la egiptología, pero lo cierto es que efectivamente para los antiguos egipcios el concepto de la muerte, todo lo que está relacionado con la vida en el más allá, precisamente no tiene que ver nada con la idea que nosotros tenemos en nuestra sociedad occidental de pues, todo lo relacionado con el mundo necrofílico, algo realmente oscuro, desconocido sobre todo. Ellos lo tenían bastante claro en el sentido de que precisamente ellos, al igual que el título de estas charlas, creían que había precisamente una vida después de la muerte. Y esto que puede parecer
una afirmación un tanto baladí. La verdad es que desde el punto de vista de su religión, desde el punto de vista de sus creencias, pues tiene fundamentos, en este caso teológicos, sociales, como podemos afirmarlo, que dan cierta credibilidad, por llamarlo de alguna manera también, a este tipo de afirmaciones. El título de la charla, que era el libro de los muertos de los antiguos egipcios, quizás habría que haber añadido para no confundirlo con otros libros que tienen el mismo título en otras tradiciones orientales, pues he preferido no concentrarlo únicamente en lo que es este libro tan complejo de la literatura funeraria, sino extenderlo un poco a todo lo que es el concepto de la muerte en la época faraónica, ¿no?, que al fin y al cabo es mi especialidad. Todo lo que está relacionado con el mundo de la religión en el Antiguo Egipto es bastante difícil de entender. Es decir, nosotros tenemos la idea de que los antiguos pueblos, no solamente Egipto, sino otras civilizaciones de la antigüedad, como Grecia, Roma, identificaban sus dioses con una serie de parámetros humanos, por llamarlo de alguna manera, muy concretos. Por ejemplo, los antiguos griegos creían que Afrodita era la diosa de la belleza, etcétera, Atenea en este caso. Y, sin embargo, nos damos cuenta que en el Antiguo Egipto esta relación entre lo que es una cualidad humana y una divinidad no tiene nada que ver. Efectivamente, si nosotros nos acercamos a libros de religión egipcia, de mitología egipcia, podremos descubrir definiciones del tipo a que la diosa Hathor era la diosa de la belleza, de la alegría, Osiris era el dios de los muertos, de la muerte, Anubis también era el dios de los muertos, de los momificados, etc., ¿no? Pero la verdad es que todos estos conceptos eran muchísimo más complejos de lo que podemos pensar en un primer momento. Y sobre todo porque la religión de los antiguos egipcios es realmente algo complicado que a lo largo de todos mis años de trabajo no es que haya dejado en un segundo plano, pero sí que he mantenido cierta distancia, sobre todo por el respeto no solamente al conjunto de las creencias, sino a lo complejo que realmente es trabajar todo lo que está relacionado con el mundo de la religión egipcia. Porque, para que nos hagamos una idea, efectivamente, si nosotros cogemos cualquier libro de divulgación sobre la historia de Egipto, veremos que los grandes dioses, las grandes Eneadas, pues más o menos estaban unidos unos con otros a través de unos vínculos familiares. Osiris estaba casado con Isis, Horus era el hijo de este matrimonio, etc. Pero si nos adentramos realmente en la esencia mágica, me atrevería a decir, de estas divinidades, nos vamos a dar cuenta que realmente hay mucho más allá de lo que cuentan los libros y sobre todo de lo que podemos entender hoy con nuestra mentalidad un tanto cuadriculada de occidentales. Lo cierto es que adentrarnos, empezar a hablar un poco de lo que es la religión egipcia, supone hacer un viaje en el tiempo, un viaje hacia... las cronologías académicas hablan del 3000, 3500 a.C., para otros investigadores son unos cuantos miles de años más. En cualquier caso, lo cierto es que estos grandes dioses, que luego con el paso de los siglos, con el paso de la historia, fueron tomando cierta importancia, cierta preponderancia en lo que es la estructura religiosa del Antiguo Egipto, pues en un primer momento, en un primer estadio evolutivo, simplemente eran divinidades de una serie de aldeas, de poblaciones muy concretas. Y el hecho de que estas divinidades, por ejemplo Osiris, que al igual que otros dioses, es curioso, pero no se sabe cuál es el origen verdadero ni de Osiris, ni de Isis, ni de Hathor, ni de Sekhmet, ni de Anubis, ni de Apis, ni de prácticamente ninguno de las casi 3000 divinidades que poblaban el panteón de los antiguos egipcios. Y digo esto porque fue precisamente la propia evolución política, la propia evolución histórica de la cultura faraónica lo que hizo que unos dioses fueran más importantes que otros, pues sobre todo desde el punto de vista militar. Es decir, cuando, por ejemplo, en dos poblaciones, por ejemplo, vamos a pensar en Tebas, el dios Montu o Amón de Tebas, cuando vencía a la ciudad vecina que podía ser, por ejemplo, Asiut, que está un poco más al norte,
y con el famoso dios de Lupuaut, el abridor de caminos, lógicamente Montu, Amón, vencía también desde el punto de vista mitológico a esa divinidad que reinaba en esta población vencida, y de alguna manera lo que se conseguía es que los grandes dioses que habían partido de los grandes núcleos también militares fueron los que en definitiva fueran acaparando todo lo que son las grandes pautas, las grandes líneas de lo que es la estructura religiosa del Antiguo Egipto. Es decir, la propia religión se hizo mediante especulación de los propios sacerdotes, que en algún momento de la historia se veían obligados por las circunstancias políticas a tener que relacionar, que vincular una serie de dioses con otros. Por ejemplo, luego lo veremos un poco con más detenimiento, pero un dios de la importancia de Osiris no aparece hasta la quinta dinastía, que es más o menos hacia el 2500 a.C., en los textos de las pirámides, que son precisamente un antecedente del libro de los muertos. Lógicamente, los investigadores creen que posiblemente la tradición de Osiris sea muchísimo más antigua. Incluso hay quien ha avanzado la posibilidad de que esta divinidad Osiris existiera en realidad y que esté basado en un personaje real, posiblemente un gobernador o algún personaje de importancia que tuvo su relevancia en la época prehistórica. Lo cierto es que es prácticamente toda especulación, muy poquito es lo que conocemos de cerca de lo que es el origen de los dioses del Antiguo Egipto y, sobre todo, la respuesta que estos dioses daban a las inquietudes que tenían los egipcios de la época, en definitiva, los seres humanos de hace prácticamente 5.000 o 6.000 años. Y una de estas grandes cuestiones era el mundo de la muerte. Ayer lo comentábamos de forma de soslayo en la radio. Decía que es casi inevitable, ¿no?, preguntarse por qué en algún momento de la historia el hombre comienza a sentirse atraído por todo lo que está relacionado con el mundo de la muerte. Y posiblemente sea por ese anhelo o por esa cuestión de preguntarse qué hay realmente detrás de ese último peldaño que a todos de forma irremediable nos toca cruzar al final de nuestros días. Y los antiguos egipcios, como pueblo pragmático, como pueblo práctico, la verdad es que hilaron muy fino en todo este tipo de creencias, basándose en lo que son los dioses del Valle del Nilo, y consiguieron logros no solamente científicos, tecnológicos, realmente sorprendentes, sino también desde el punto de vista filosófico del pensamiento en todo lo relacionado con el mundo de la muerte. Vamos a pasar a ver algunas diapositivas, si pueden ir bajando ya la pantalla y adecuando un poco la luz de la sala para poder verlas mejor, en donde vamos a ver lo que es, en primer lugar, la esencia vital, por llamarlo de alguna manera, de la cultura de los faraones, que son cuando se nos habla de primera mano de lo que es Egipto, el Antiguo Egipto, a todos nos viene a la memoria, a la mente, la imagen de una pirámide, la imagen de la esfinge y, por supuesto, como vamos a ver ahora, la imagen de las momias, ¿no? Las momias, esos cuerpos tan, en algunos casos descarnados, resecos, que tanto llaman la atención a los visitantes del Museo del Cairo. Ahí en una de las salas se conservan, se exhiben, mejor dicho, 11 de las casi 40 momias reales que hay en la actualidad en el museo, y realmente es impresionante y es curioso poder estar cerquita, casi nariz con nariz, ¿no?, como he comentado en ocasiones, con grandes reyes, con grandes personajes que escribieron la historia de todos, ¿no?, porque en definitiva Egipto puede podemos pensar que nos cae un poco lejos, pero lo cierto es que gran parte de lo que es nuestra cultura judeocristiana, y estando en un marco tan incomparable como este convento de Santa Clara, lo cierto es que nos podríamos tirar horas y horas hablando de los vínculos y de las relaciones y de todas las ideas que tomaron los cristianos de lo que era la religión del Antiguo Egipto. Vamos a poner la primera diapositiva, en la que aparece dentro de un cestillo
Tiene que aparecer, Dios mediante, Osiris mediante, una imagen de un... Efectivamente. Esta es una de las momias más primitivas que se conservan dentro del Museo del Cairo, en Egipto. Es una momia predinástica, en donde únicamente se conservó el cuerpo dentro de, bueno, cubriéndolo en una simple piel de buey, se vendó ligeramente y se introdujo en un cestillo, que es, como digo, la imagen que vemos en la fotografía. El gran descubrimiento de los antiguos egipcios es llegar a conocer que el secreto que hacía conservar a los cuerpos era precisamente la deshidratación. Es decir, en el momento que extraías las vísceras, el cuerpo era más fácil encontrar técnicas para poder conservarlo. Los primeros enterramientos, como el que vemos en la imagen, se realizaban simplemente en la arena del desierto. La arena tiene una propiedad natural que es la de secar el cuerpo, y fue precisamente cuando los egipcios comenzaron a construir sus primeras tumbas, las primeras mastabas, cuando desprotegieron de esa protección natural que era la arena a los cadáveres, cuando comprobaron que efectivamente se pudrían. Y fue, como decía antes, el gran descubrimiento de los egipcios, el conseguir llegar a conocer que la deshidratación del cadáver era lo que facilitaba la conservación de la momia. Vamos a pasar a la siguiente. En conservación, bueno, este es otro ejemplo de una momia, es de una época mucho más moderna, en donde ya se ve pues, el típico ataúd, la típica forma momiforme, no como la anterior, bueno, que no lo he comentado, pero en el cestillo anterior, si nosotros quitamos las vendas, comprobaríamos cómo los primeros enterramientos en Egipto se realizaban colocando el cadáver en posición fetal, mirando hacia el oriente, hacia la puesta del sol, algo también típico en un montón de religiones solares y de culturas antiguas. Vamos a pasar a la siguiente. El proceso de momificación con el paso del tiempo se perfeccionó de tal manera hasta llegar a resultados como los que vemos en la pantalla ahora mismo. En esta ocasión es Seti I, el padre de Ramsés II, se conserva la momia en el Museo del Cairo, apareció en 1881 en un escondite en Deir el-Bahri, muy cerquita de Luxor, al sur de Egipto, y podemos ver, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, por ver la perfección del trabajo realizado en esta momia y el grado de conservación en que ha llegado hasta nosotros. Este es Ramsés II, el hijo, el supuesto faraón del Éxodo y protagonista también de un montón de historias de la Biblia y que todos tenemos en mente gracias a las películas de Hollywood, que también se conserva en el Museo del Cairo, y que lo cierto, que al igual que otras momias que se están trabajando y que se están investigando ahora en este museo de la capital de Egipto, pues están siendo sometidas todas a lo que es las últimas tecnologías relacionadas con el mundo de la investigación de la momiología, que es prácticamente una ciencia paralela a la egiptología, que son los análisis de ADN. Gracias a estos análisis podremos corroborar hasta qué punto es cierto que estos faraones son precisamente quien dicen que son. Es decir, cuando se descubrieron en el año 1881 aparecieron todas juntas en un escondite, porque ya en la antigüedad habían sido saqueadas sus tumbas, y una serie de sacerdotes, por un gesto pío, lo que hicieron fue recoger todas estas momias y esconderlas en un lugar que permaneció prácticamente intacto hasta finales del siglo XIX. Y únicamente lo que hicieron fue volver a vendarlas, todas ellas, porque algunas estaban en muy mal estado, y grabar en tinta y escribirlo en hierático de una manera muy somera cuál era el nombre y la titulatura de cada uno. Es muy posible que con las prisas se cometieran errores ya que, por ejemplo, Ramsés II apareció dentro del sarcófago de otra persona, aunque encima estaba escrito en hierático, por así decirlo, a lapicero, para que nos entendamos de una forma rápida la inscripción que llevaba su nombre, pero los investigadores en muchos casos no están muy seguros, no las tienen todas consigo, en el sentido de que es muy posible que se cambiaran, que se confundieran los cartonajes, los ataúdes, las momias,
y que precisamente no todas las momias coincidan con lo que realmente se dice que son. Esta y la siguiente fotografía, que la puedes poner ya, pertenecen a las momias del oasis de Bajarilla, un lugar que fue descubierto a comienzos de los años 90 y que saltó a la luz hace 2 o 3 años en todos los medios de comunicación como uno de los grandes descubrimientos de la egiptología. Es un oasis que se encuentra a casi 5 horas del Cairo, en el desierto líbico, y que ha tenido como resultado la aparición de la mayor necrópolis de momias, no solamente en Egipto, sino en el resto del planeta. Lo cierto es que se especula con la posibilidad de que al menos hayan allí casi 10.000 momias, algunas de ellas, como estas dos que hemos visto, muy espectaculares, cubiertas de oro, pertenecientes a personajes importantes, gobernantes del oasis de Bajarilla. Es cierto que estas momias no pertenecen a la época faraónica. Por ejemplo, Ramsés II está fechado hacia el 1284 a.C. Todas estas momias pertenecen a la época grecorromana, es decir, prácticamente al cambio de era, un poquito más cerca de nosotros, ¿no? Y lógicamente no tienen esa, como decía, ese boato, esa importancia que tuvieron las grandes momias reales, pero lo cierto es que los métodos de momificación eran prácticamente idénticos en esta época, y al conservarse también estas momias es lo que está ayudando a algunos investigadores a conocer un poco más sobre el concepto de la muerte en el Antiguo Egipto y sobre todo cómo trabajaban las momias para conseguir resultados tan sorprendentes como los que hemos visto antes. También momificaban animales de todo tipo. Aquí vemos un monito. El tamaño es un poquito más grande que el de la botella que tengo en mis manos. La verdad es que es una auténtica monada. Está dentro de una, nunca mejor dicho, de una vitrina en el Museo del Cairo y no se le nota, pero por la espalda todavía es un papión. Todavía conserva el pelito y, bueno, dan ganas de acariciarlo así un poco. La verdad es que los antiguos egipcios, aparte, como vemos, de momificar todo lo que, por supuesto, todo lo que está relacionado con las personas, por supuesto, también momificaban animales, no en un sentido de conservar las mascotas, que es verdad que sí que se conservan algunas momias de animales que fueron la mascota de la familia, como perros y gatos, sino también como momificaciones de las representaciones del dios. Es decir, nosotros tenemos la idea de que los antiguos egipcios eran zoólatras, y es una idea errónea bastante extendida. Ellos no adoraban a los animales, sino que adoraban a las divinidades que se manifestaban a través de estos animales. En este caso, el mono estaba identificado con el dios Thot, que era el dios de las letras, y otro de cuyos símbolos era la luna. En otras ocasiones, bueno, pues todos conocemos el buey Apis, que también se conservan algunas momias en el Museo Egipcio del Cairo, y sobre todo las necrópolis más abundantes son las de gatos dedicados a la diosa Bastet y de ibises también dedicados al dios Thot, que era otro de los animales identificados con esta divinidad tan importante del panteón egipcio. Pero si nos adentramos ya en lo que es el mundo de la muerte como un entorno social, como un entorno cultural, tenemos que hablar lógicamente de las pirámides. De las pirámides como la que vemos en esta diapositiva, que es la pirámide de Unas, el último faraón de la quinta dinastía, y curiosamente el lugar en donde aparecieron los primeros textos religiosos de la humanidad, no solamente de Egipto, sino de la humanidad. Son los famosos textos de las pirámides. Y lo cierto es que el descubrimiento es bastante curioso, ya que a finales del siglo XIX, Auguste Mariette, que era un francés encargado del servicio de antigüedades, estaba convencido de que las pirámides no tenían inscripciones. En cambio, su alumno, Gastón Maspero, estaba convencido de todo lo contrario, de que sí las había. Y hay una leyenda que posiblemente sea verdad, porque lo cierto que allí en el desierto egipcio hay animales de todo tipo y realmente de lo más insólito y protagonistas de historias de lo más curioso. Pues en este caso cuenta la tradición que uno de los guardas de la pirámide de Unas, que como digo es esta que está aquí proyectada en la diapositiva,
En una ocasión vio a un chacal merodeando cerca de la pirámide. Se conocía que la pirámide tenía una entrada y que tenía una serie de cámaras, pero lo que no se conocía era lo que descubrió este guardián de la pirámide de Unas cuando, sintiéndose atraído como una especie de llamada por el chacal, vio cómo este animal se introducía por un pequeño pozo, le siguió casi a gatas hasta dar a una habitación en donde, totalmente a oscuras, sacó de su chilaba una linterna y al encenderla descubrió algo que nadie había visto hasta ese momento: una cámara repleta de textos. Una cámara repleta de textos. Hasta entonces, como decía antes, se creía que las pirámides nunca habían tenido textos y que, curiosamente, según se tradujeron luego, pues hacían referencia a una serie de rituales funerarios que tenía que llevar a cabo el faraón, única y exclusivamente el faraón, para poder llegar hasta las estrellas, es decir, el lugar de donde la tradición de los antiguos egipcios decía que venían sus dioses. Y es curioso porque en estos primeros textos, en los textos de las pirámides, es un detalle que quiero recalcar, todas las fórmulas mágicas estaban únicamente destinadas a ser utilizadas por el faraón y por ninguno más, por nadie más. Lo cierto es que luego, con el paso de los años, este tipo de tendencias se fue democratizando, por decirlo de alguna forma, y los textos, ya con los textos de los sarcófagos que veremos ahora, o el libro de los muertos, prácticamente todo el mundo tenía acceso a este tipo de literatura funeraria mágica. Pero lo cierto es que en un primer momento solamente los faraones tenían acceso a estas fórmulas, que, como decía antes, hay una serie de capítulos que se llaman los textos de ascensión, que son unas fórmulas que describen la manera en la que el faraón literalmente se montaba encima de un shed, que no se sabe todavía lo que es, está vinculado con un estandarte que hay en una ciudad de Egipto que se llama Siut, que he mencionado antes, la antigua Licópolis de los griegos, y que a través de ese mecanismo, a través de ese shed, pues el faraón era capaz de llegar hasta las estrellas imperecederas, que eran las estrellas que estaban orientadas siempre hacia el norte y que jamás se ponían, y por eso los antiguos egipcios las tenían especial predilección, porque siempre estaban latentes en el horizonte. Lógicamente, este tipo de trabajos pues da que pensar, ¿no? Por lo menos abre la posibilidad de especular a todo lo relacionado con el mundo de que el origen de los antiguos egipcios sea extraterrestre. A mí me parece una payasada absoluta, vamos. Lo cierto es que cualquiera que se adentre a investigar un poco lo que es la cultura faraónica puede descubrir que todo lo que hay ahí está construido por el hombre, antes o después de las fechas académicas, de las cronologías ortodoxas, podríamos decir, pero desde luego no hay nada ni que tenga que ver con atlantes ni que tenga que ver con extraterrestres. Eso, lógicamente, no significa en absoluto que los antiguos egipcios, al igual que otras civilizaciones de la antigüedad, pues tuvieran lo que hoy llamaríamos avistamientos de objetos voladores no identificados, y que por ideologías, por convencionalismos religiosos, ellos lo identificaran con la aparición de ciertos dioses, que posiblemente es lo que devino, en este caso, en la presencia de este tipo de artilugios como el shed, ¿no? Este es un detalle de los textos de las pirámides. Dentro de la pirámide de Unas, en la actualidad se conservan muy mal. Cuando fueron descubiertos a finales del siglo XIX tenían un color turquesa, verde, realmente espectacular. Hoy prácticamente se ha perdido casi toda esa pátina, como vemos en la pantalla. Los jeroglíficos prácticamente están huecos, y es un poco triste, ¿no?, conocer que en apenas 150 años, 200 años, estas pinturas han perdido más que casi en 7.000, ¿no? La verdad es que es un poco triste, pero bueno, por lo menos nos consta la existencia de estos textos que ayudan a los investigadores a trabajar sobre el significado que tenía para los antiguos egipcios todo lo relacionado con la muerte. En el caso del libro de los textos de las pirámides, retomando un poco lo que comentaba antes,
otra de las finalidades que se quería conseguir con la ascensión del faraón hacia las estrellas era precisamente convertirlo en Necher. Necher es un concepto que en muchos libros de egiptología aparece como Dios, traducido como Dios. Lo cierto es que la mejor definición que yo he escuchado nunca de lo que es el Necher fue lanzado por un egiptólogo, creo que es inglés, Dimitri Mix, aunque es de origen de un país del este, en que decía que Necher era toda aquella persona o todo aquel objeto que era precisamente objeto de devoción. O sea, no necesariamente el concepto que nosotros entendemos hoy día como una divinidad, como Dios, sino que eran aquellas personas que por una serie de circunstancias, por una evolución, podríamos decir, conseguían que el resto de miembros de su sociedad, de su poblado, pues acabaran divinizándoles. En este caso, la suerte o la posibilidad de convertirse en Necher únicamente pertenecía al faraón, como he comentado antes, sobre todo en la época más antigua de los textos egipcios, como los textos de las pirámides. Y gracias a estas fórmulas mágicas, precisamente eran la ayuda, ese apoyo, esas diferentes fórmulas, como digo, que ayudaban al faraón a conseguir su objetivo, no solamente llegar a las estrellas, sino también convertirse en Necher, es decir, unirse al resto de divinidades, al resto de personas, objetos de devoción, habría que decir correctamente, que eran los que gobernaban el panteón de los antiguos egipcios. Esta es la pirámide de Teti, también en Saqqara, muy cerquita de la pirámide de Unas, donde también se descubrieron poco antes una serie de textos de las pirámides en donde se cuenta prácticamente las mismas fórmulas. A modo de anécdota, antes comentaba que la única referencia que existe de Osiris es la más antigua, mejor dicho, aparece en los textos de las pirámides, que son estos, en la quinta dinastía. Lógicamente, cuando uno lee un texto tan desarrollado, cuando lee un texto tan bien estructurado y tan bien hecho, lo cierto es que es muy fácil pensar que posiblemente, y no tan posiblemente, seguramente, me atrevería a decir, este tipo de textos están basados al menos en una serie de tradiciones orales muchísimo más antiguas, lo que conlleva que de una forma directa los personajes que participan, que protagonizan estas fórmulas, también son igualmente antiguos. Es decir, no nos encontramos ante un texto, en este caso hacia el 2500 a.C., sino que quizás habría que remontar el contenido, el origen de ese texto a varios siglos más, quizás miles de años más. Esta es la pirámide de Meidum, es otro lugar que lo he traído a modo de detalle porque precisamente hace un par de años aparecieron unas nuevas cámaras en esta pirámide y una de ellas curiosamente contenía textos. Lo que pasa es que no se sabe todavía qué tipo de textos porque únicamente estas cámaras se han descubierto al introducir por una serie de ranuras en uno de los pasillos descendentes un endoscopio y descubrir un par de cámaras nuevas y en una de ellas precisamente ver textos, aunque no se sabe qué tipo de textos. En caso de que fueran los textos de las pirámides, estaríamos ante una versión mucho más antigua de la que hemos visto anteriormente. Aquí quizás habría que retrasarla pues hacia el 2650 como mínimo antes de Cristo. Los textos de las pirámides tienen su propia evolución, es decir, la propia evolución sociopolítica, histórica del país, es lo que hizo que estos textos, que en un principio, como decía antes, estaban única y exclusivamente destinados a la figura del faraón, pues realmente se democratizaran y al menos bajaran un par de escalones y fueran accesibles para otras personas, aunque de alto standing, pero a un mayor número de personas de la sociedad egipcia. Este es el caso, por ejemplo, de los ya llamados textos de los sarcófagos, que eran grabados en las superficies de los sarcófagos, una serie de fórmulas similares a los textos de las pirámides, que se aprecia perfectamente la evolución que hay entre uno y otro, y en donde ya se empiezan a matizar una serie de
se da un paso adelante a todo lo que está relacionado con algunos de los detalles más curiosos de la cosmogonía egipcia, de la mitología, de la historia de algunos dioses. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo ahora la representación del cosmos que tenían los antiguos egipcios. Vemos una mujer, aunque suene mal a cuatro patas, y debajo del suelo vemos a un hombre tumbado. Es el dios de la tierra Geb, dios que es el esposo de Nut, que es la diosa que está encorvada. Esta forma, y justo en el centro, con los brazos levantados, está el dios Shu, que era el dios del aire. Esta forma tan primitiva, por así decirlo, de ver todo lo que es el entorno cósmico, el entorno universal, nos puede ayudar a tener un poco una idea de lo que es el avance evolutivo, el avance del pensamiento, del conocimiento que tenían los antiguos egipcios. Es decir, nos puede resultar, como digo, una representación un tanto primitiva, un tanto burda, pero si realmente vamos a la esencia de lo que quiere significar este texto de los sarcófagos, que es uno de los pasajes del texto de los sarcófagos, pues nos empezamos a descubrir que realmente los egipcios tenían un conocimiento muy elevado de todo lo que era el entorno natural donde vivían, pues la existencia del aire, la existencia de un cielo, la existencia de la tierra, que aquí no aparece reflejado muy directamente, pero ellos conocían perfectamente que la tierra era redonda, conclusión a la que llegaron después de una serie de análisis bastante curiosos. Y como digo, todo ello es lo que nos hace ver paso a paso que los antiguos egipcios hilaban muy fino, ¿no? Lo que comentaba antes, en todo lo que estaba relacionado no solamente con el mundo del entorno natural, de su cosmos natural donde vivían, sino sobre todo, como vamos a ver a continuación, en el mundo de lo relacionado con la muerte. Pasa. Y el siguiente paso evolutivo de los textos de la literatura funeraria es el libro de los muertos. El libro de los muertos aparece como una evolución lógica de lo que he estado comentando antes. Los textos de las pirámides, en un primer lugar, hacia el 2650 como mínimo antes de Cristo, los textos de los sarcófagos, como 5 o 6 siglos después, hacia el 2000 para redondear, y los textos el libro de los muertos, que en realidad los egipcios lo llamaban el libro para salir al día. El nombre del libro de los muertos es un apelativo que le dio Richard Lepsius en el siglo XIX, un explorador prusiano, que fue el primero en traducir varios de estos textos funerarios, y se ha quedado, la literatura egiptológica se ha quedado con el término del libro de los muertos, pero hay que decir que ni estaba dedicado a los muertos, por eso que he comentado en un principio, de que los antiguos egipcios no veían la muerte tal y como nosotros la entendemos hoy, sino que era una prolongación de la vida en otro plano totalmente diferente al nuestro, y tampoco era un libro, porque aunque esté compuesto por diferentes capítulos, casi 200, no tienen un orden ni cronológico, ni de contenidos, ni nada parecido. Son una serie de fórmulas que tenían que ser utilizadas por la persona. En este caso, el texto del libro el libro de los muertos ya accede prácticamente a todos los estratos de la sociedad. Antes hemos comentado que los textos de las pirámides únicamente eran para el faraón. Los textos de los sarcófagos se quedaban un par de peldaños por abajo en el entorno más cercano del rey. En cambio, ya hacia el 1500, cuando nacen los textos del libro de los muertos, lo cierto es que todo este tipo de literatura se convierte en algo totalmente popular. Todo el mundo tiene acceso a este conjunto de fórmulas, y si por cuestiones económicas no puede pagarse un papiro con lo extenso que es, o con todos los capítulos detallados uno por uno, lo cierto es que se encargaban de por lo menos hacerse copia de los capítulos más representativos, los que de forma ineludible tendrían que utilizar de alguna manera en ese tránsito al más allá.
Bueno, lo que hemos visto antes era una representación de una de las puertas de la geografía en que estaba compuesta el... No sé si podemos retroceder la diapo, si puedes dar para atrás, lo he comentado. Aparece el dios Zot, el dios del conocimiento, en cuatro puertas, porque hay que pensar que el mundo del más allá de los antiguos egipcios estaba perfectamente delimitado en el sentido de que era una geografía muy, muy complicada. Ellos entendían que una vez cruzado ese umbral de la muerte había que seguir una serie de caminos, había que cruzar una serie de ríos, había que cruzar por una serie de regiones. Todas ellas tenían sus gobernadores, todas ellas tenían sus calles, todas ellas tenían sus claves para poder acceder, para poder cruzar esas puertas como las que vemos representadas en la diapositiva. Y precisamente el papel que tenía el libro de los muertos era aportar todas esas fórmulas mágicas para que la persona, el difunto, no tuviera ningún problema a la hora de acceder, de ir pasando poco a poco a esa especie de juego de ordenador, esa especie de juego de rol, de aventuras, una aventura gráfica, para poder conseguir el último peldaño, que era llegar al reino de Osiris. Entre todas esas fórmulas y entre toda esa descripción de la geografía, también hay una serie de himnos destinados a adular a una serie de divinidades que pueden ser propicias y pueden acompañar al difunto en el camino. En este caso aparece la diosa de la colina, que es Hathor, que aparecen asomándose por la colina primigenia por la que aparece el sol, justo encima de una representación de una tumba que tiene una pirámide pequeñita con el vértice de color negro. Pasa. Esta es una descripción también de otro pasaje del Libro de los Muertos, en donde podemos ver con un poco más detalle todo lo que estaba relacionado con esa geografía que antes comentaba. Vemos pues que al igual que sucedía en la vida cotidiana que tenían los egipcios, en el día a día, pues en el antiguo Egipto había que labrar, había que cruzar ríos, habría que cruzar caminos, en definitiva, exactamente una vida igual a la que habían llevado en su plano físico, por denominarlo de alguna manera. ¿Y cuál era el objetivo último, o casi último, de este Libro de los Muertos? Pues aportar las fórmulas mágicas para superar con éxito el tribunal de Osiris. Y digo casi último porque el Libro de los Muertos, como comentaba antes, no tiene un orden cronológico ni un orden de contenidos. El capítulo que estamos viendo en la diapositiva, que es el famosísimo juicio o pesaje del alma, es el capítulo 125, y cualquiera que ojee un poco una traducción de este texto se da cuenta que los capítulos en algunas ocasiones superan los 200. Como digo, el más conocido de todos es el capítulo 125, o capítulo de la psicoestasia, que es un término que viene del griego, que significa pesaje del alma. Pues precisamente lo que identifica es eso, el pesaje del alma del difunto, para comprobar si realmente a lo largo de su vida ha obrado bien o ha obrado mal. La escena, como si fuera un cómic, es en el papiro Ani, que se conserva en el Museo Británico, que es el que aparece en la diapositiva, pues está representado, aunque solamente sea una tira, está representado en varios estadios. A la izquierda del todo podemos ver a Anubis, que era el dios de los muertos, dando entrada a Ani, el difunto, en el salón de Osiris. Seguidamente, Anubis lo que hace es pesar el alma de Ani, el alma del difunto, en una balanza. Esta balanza contiene dos platillos. En uno de ellos coloca el alma, el corazón del difunto, que para los antiguos egipcios estaba representado por una tinaja de forma redondeada, parecida al vaso, y en el otro plato coloca la pluma de la diosa Maat, que era la pluma de la diosa de la verdad, de la diosa del orden cósmico, la diosa de las leyes, del obrar bien, por así decirlo, ¿no? Redondea un poco. ¿Qué se perseguía, qué se buscaba con este pesaje del alma? Pues comprobar que el difunto había obrado bien en vida. ¿Y cómo se sabía? Pues muy sencillo. Si el corazón pesaba más que la pluma, lógicamente ese corazón estaba cargado de obras viles, de pecados, podríamos decir. En cambio, si pesaba lo mismo, significaba que había obrado correctamente a lo largo de su vida. Lógicamente,
la pluma de Maat nunca podía pesar más que el corazón del difunto, precisamente porque era el sumum del orden y el sumum del buen hacer, el sumum de la verdad. Seguidamente, una vez que se ha conseguido superar el juicio de la balanza, que en muchos casos podremos pensar ahora que más de un sinvergüenza podría haber llegado a este juicio, y el corazón, en los textos que luego vemos que se han conservado en algunas de las tumbas de esta gente, pues conservamos que el platillo estaba equilibrado con la pluma de la verdad. ¿Qué hacían los antiguos egipcios para contrarrestar o para prever de alguna manera que saliera mal la jugada? Pues aportar una serie de fórmulas mágicas para que de todas el pesaje del alma fuera positivo para el difunto. Vemos justo debajo de la balanza a Anubis, que vuelve a aparecer en esta escena, moviendo los platillos, y a la derecha de Anubis podemos ver al devorador, que es una bestia que tiene cabeza de cocodrilo y cuerpo una mezcla de león y pierna y patas de hipopótamo, que era el encargado de acabar con la vida del desgraciado que no pudiera conseguir superar el juicio de la balanza. Todo este juicio era perfectamente anotado, todo el seguimiento, por una especie de notario, que no es Rafael Campillo, sino el dios Thot, que aparece justo a la derecha, tomando nota de todo lo que sucede en el pesaje del alma. Y la escena siguiente, como decía antes, como si fuera un cómic, podemos ver al dios Horus, que era el hijo de Isis y Osiris, presentando a Ani, una vez superado este juicio, al propio Osiris, quien definitivamente le daba acceso y beneplácito para acceder a lo que los egipcios llamaban los campos de Yalu, que era una especie de paraíso, para que nos entendamos. El registro superior, que aparecen un montón de señorinos sentados, son en realidad los 42 jueces, los 42 gobernantes de las 42 provincias en que se dividía Egipto. Cada uno de ellos tenía, era encargado de ser, por así decirlo, el representante de una virtud. ¿Qué es lo que tenía que hacer mediante estas fórmulas mágicas del papiro de los muertos Ani, en este caso nuestro protagonista? Pues realizar lo que los textos se llama la confesión negativa, que no era más que ir diciendo 42 veces, es decir, cada uno negando, mejor dicho, los 42 pecados, por así decirlo, que no había cometido en vida. Es decir, yo no he matado, no he dado de comer al hambriento, he dado de comer al sediento, no he violado a nadie, etcétera, 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 en donde se completaba, por así decirlo de alguna manera, todo lo que estaba sucediendo en el registro inferior, que era el juicio del pesaje del alma, una especie de espaldarazo de lo que realmente sucedía con el pesaje del corazón del difunto. Bueno, pasa. Vamos a ir viendo, pues son representaciones del libro de los muertos, en donde aparecen diferentes, en este caso, antes veíamos otra de las puertas que daba acceso a uno de los reinos del cielo de los antiguos egipcios. En este caso, una representación del cortejo fúnebre en otro libro del papiro de los muertos. El famoso rito de apertura de la boca, a través del cual un sacerdote realizaba enfrente de la entrada de la tumba y delante del sarcófago que contenía la momia del difunto, realizaba este ritual, que se llama, como digo, apertura de la boca, y que consistía en la recuperación de los 5 sentidos. O sea, se generaliza con el título de apertura de la boca, pero en realidad era apertura del oído, del gusto, del olfato, de la vista, etcétera, de los 5 sentidos, para que no tuviera ningún problema el difunto en disfrutar de estos en el más allá. Un himno al dios Sol, Ra, en este caso representado por Horus Ra, otro de los capítulos del libro de los muertos. Aquí cómo tiene que pagar un peaje a un barquero para que le cruce por el río y le lleve a otra región del inframundo. Otra representación de aquí pescando, el bono de Ani. ¿Pasa? Vale.
Ya para ir acabando, también este tipo de textos funerarios, que a la vez que apareció el libro de los muertos en la 18 dinastía, pues como comentaba antes, hacia el 1500 a.C., se multiplicó no solamente desde el punto de vista editorial, podríamos decir, se hicieron millones de copias de este libro de los muertos, sino que también aparecieron otros libros incluso mucho más complicados, como el libro del Amduat, que los egipcios llamaban el libro de la cámara secreta, en donde se describía con muchísimo más detalle que en el libro de los muertos la geografía del más allá, y se vinculaba al difunto con el dios solar, con el disco solar Ra, y su viaje por las 12 horas de la noche. Se tenía que realizar una serie tenía que ir pregonando y declamando una serie de fórmulas mágicas para ir superando las 12 pruebas que se le presentaban a lo largo de la noche. En otro caso, las fórmulas funerarias se escribían sobre las figurillas que tenemos en la pantalla, que son euseptis, unas figuras que representan realmente a siervos que luego, en el más allá, el difunto tenía que utilizar pues a modo de siervos o de esclavos, como queramos. En algunos de los textos funerarios aparece muy claramente, tal y como hemos visto en algunas representaciones, que Ani, por ejemplo, aparecía con la red pescando, Ani también aparecía tirando de un arado por los campos de Yalu. Todo este tipo de acciones, de trabajo, que suponían cierto esfuerzo físico, iban a ser realizadas en realidad por estas figuras que son los euseptis, y para ello tenían las fórmulas mágicas escritas sobre lo que es el cuerpo, y gracias a estas fórmulas se puede leer perfectamente: Eusepti, cuando Osiris me llame para realizar tal o cual tarea, entonces irás tú en mi nombre. Si nos fijamos, algunos de ellos tienen una serie de aperos de labranza en la mano, otros sobre la espalda tienen una especie de mochilas donde llevan otro resto de artefactos. Y ya para acabar, he traído un par de diapositivas sobre lo que era la representación del libro del Amduat. Pasa, la siguiente. Esta quizás es más sintomática. Esta mañana el profesor Jonas Izpurúa hablaba de la metempsicosis. Precisamente esta es la tumba de Ramsés VI, que fue denominada durante muchos años tumba de la metempsicosis, por esa creencia oriental de que las personas se reencarnaban dependiendo un poco de la actitud o de la forma de obrar que habían tenido en la vida anterior. Y digo que a la tumba de Ramsés VI la llamaban tumba de la metempsicosis porque cuando Champollion, el que descifró los jeroglíficos en el año 1822, y otros primeros egiptólogos del siglo XIX entraron en esta tumba, pues descubrieron una serie de seres totalmente horrendos, seres monstruosos como los que vemos aquí, y ellos pensaron que de alguna manera esta tradición oriental había llegado hasta Egipto, y que los antiguos egipcios pensaban que precisamente la gente, las personas, se reencarnaban, en este caso en estos monstruos que no tienen cuerpo, solamente son brazos y cabeza, o les faltan los brazos, etcétera. Como digo, se encarnaban dependiendo un poco de cómo habían obrado en la vida anterior. Esto que digo que son fragmentos de los textos del libro del Amduat nos demuestra quizás un poco la complejidad de todo lo que es el mundo del más allá en el Antiguo Egipto. Estos geniecillos, quizás habría que decir, no habría que elevarlos al nivel de dioses, eran algunos de los habitantes de estas tierras oscuras, de estas tierras cenagosas, que para los antiguos egipcios era ese tránsito que había que cruzar de forma irremediable para llegar hasta el más allá. Y quizás, como comentaba esta mañana el profesor Sinesio Darnell, quizás son de este mismo lugar desde donde emiten esas psicofonías, ese punto intermedio que ya parece que también conocían los antiguos egipcios. No tengo más tiempo, me podría tirar aquí un montón de rato hablando sobre la muerte en el Antiguo Egipto. Espero no haberles aburrido, han tenido oportunidad de echarse una siestecilla con las luces apagadas. Así que muchísimas gracias por su atención. Bueno,
Vamos a pasar al turno de preguntas durante 10 minutos. Así es que los micrófonos están por ahí en la sala. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí nuestro amigo Pablo. Venga, te dejo el mío y... Me gustaría saber, Nacho, cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Podría decir no lo sé y acabar, o sea, perfectamente. La gente que se ríe o ha escuchado ayer el programa de radio o me ha seguido últimamente, no lo sé. No hay montones de teorías, pero como digo yo siempre sabemos únicamente, por ser breve y por responder algo a Pablo y por deferencia a todos ustedes, lo único que sabemos es cómo no se construyeron las pirámides. Es decir, hay una serie de teorías que se utilizaron rampas, que se utilizaron palancas, ultrasonidos, etc. La verdad es que yo he escuchado teorías de lo más variopinto, pero ninguna de ellas se ha demostrado. La arqueología experimental, sobre todo en la década de los 90, ha intentado reconstruir de alguna forma lo que eran los métodos a través de rampas para construir las pirámides y se sabe que, bueno, se ha demostrado que es prácticamente imposible, por no decir imposible, por lo menos construir la Gran Pirámide, que es el gran interrogante de la civilización egipcia. No digo que pirámides mucho más pequeñas. Hay que recordar que la Gran Pirámide mide casi 150 metros de altura y tiene 230 metros de lado. No todas las pirámides en Egipto tenían estas dimensiones tan colosales. Es muy posible que otras sí que se construyeran con rampas debido pues, a que estaban realizadas, por ejemplo, en el Fayum o en Dashur. Algunas de las pirámides están hechas de adobe y no requieren ninguna complejidad técnica para elevar este tipo de ladrillos a alturas tan relativamente pequeñas como son 80 metros, 88, 90, que son lo que miden estas pirámides. Sí. Buenas tardes. Quería preguntarte, antes has dicho que las pirámides las construyen, o la han construido en este caso los egipcios, ¿no? Supuestamente eso iría dentro de la tradición egipcia, es decir, que si hace 5.000 años se construían, en la actualidad también. ¿Por qué las pirámides que después se han intentado construir en general todas se han caído? ¿Cómo? ¿Por qué? Las pirámides que a posteriori se han intentado construir en general se han ido cayendo. Ya, eso quisiera saber yo. O sea, lo cierto es que hay varios monumentos en Egipto que pueden ser datados perfectamente en época prehistórica y que no sabemos si por error o por cabezonería de algunos investigadores, egiptólogos académicos, se siguen introduciendo los esquemas tradicionales de lo que es la cronología aceptada de la época faraónica. Pero efectivamente es curioso que únicamente en los primeros estadios evolutivos de la cultura egipcia se levantaran esos grandes monumentos de Egipto, ¿no? Como la Gran Pirámide que comentábamos ahora, que se dice, según Heródoto, que se construyó en 20 años. Y sabemos, por ejemplo, que el templo de Der el-Bahri, el templo en terrazas de la reina Hatshepsut, que es muchísimo más sencillo, se construyó en casi 15. O sea, hay una serie de contradicciones históricas en ese sentido que nos llevan a pensar que seguramente, muy posiblemente en este caso, Keops reutilizara un monumento anterior a él, que sea prehistórico y que luego él añadiera una serie de aditamentos para convertirlo o darle esa pátina de época faraónica. Pero yo creo, por ejemplo, que el templo del Valle, de la pirámide de Kefren, las propias pirámides de Giza, posiblemente sean egipcias, pero prefaraónicas, que es diferente. Yo quería preguntarle, como sabe, que en aquella época, bueno, a comienzos del siglo y demás, bueno, muchos investigadores se han introducido en las pirámides y luego algunos de ellos han tenido una muerte misteriosa. A la luz de los conocimientos actuales, ¿se ha descubierto por qué ocurrieron estas muertes? Bueno, la verdad es que se ha dicho mucho sobre la manida maldición de los faraones, que no solamente ha ocurrido en pirámides, sino también en otras tumbas que no tienen la estructura piramidal, ¿no? Explicaciones, pues también tengo que reconocer que en el momento que te dedicas a indagar un poco la intrahistoria de esas historias que llegan a tus oídos a través de referencias en libros, pues te das cuenta que hay mucha paja y muchos son grandes leyendas urbanas, ¿no? O leyendas faraónicas, podríamos decir.
pero nadie puede negar, por ejemplo, que 13 de las personas que asistieron a la apertura oficial de la tumba de Tutankamón murieron al poco tiempo, que otra serie de personas que han estado investigando muy de cerca, por ejemplo en Tuna en Gebel, un lugar que está en el Egipto Medio, en los años 50, una serie de tumbas, pues también sintieron una serie de anomalías que por la serie de una existencia de medicinas modernas que han podido, la existencia de los antibióticos, por ejemplo, han podido superar, ¿no? Lo cierto es que la última hipótesis de trabajo, y que yo creo que puede ser factible, es la existencia de un microorganismo, un hongo, que es el Aspergillus, que se genera y se reproduce en material orgánico, como puede ser madera, papiro, etcétera, que puede permanecer latente durante siglos en una habitación cerrada y que al contacto con el oxígeno, por ejemplo, como sucedió en la tumba de Tutankamón, que después de casi 1.500 años se reabrió 2.500 años se reabrió la tumba y apareció prácticamente, se encontraron restos de Aspergillus en un montón de piezas de la tumba. El contacto directo con este hongo, si no se toman unas sencillas y mínimas medidas, como utilizar unos guantes o una mascarilla, te puede generar la muerte, ¿no? O sea, lo mismo sucedió, por ejemplo, en los análisis de la momia de Ramsés II, que se hizo en los años 70 en París. Nadie tuvo ningún problema porque precisamente todos llevaban guantes y mascarillas, pero se encontraron colonias de Aspergillus, al igual que de otros microorganismos. Sin embargo, en esa misma época, en el año 74, un poco más lejos de París, en Polonia, una serie de investigadores que trabajaron en la momia de un antiguo rey de Polonia, que era el rey Casimiro, pues murieron prácticamente todos, menos 2, precisamente por el contacto directo con el Aspergillus y por no haber utilizado guantes y mascarillas. Ahora nos tenemos que plantear la pregunta si realmente los egipcios conocían la existencia de ese microorganismo, pero podría ser especular, ¿no? Pero lo cierto es que la existencia de la maldición como tal existe. Lo que pasa es que tiene una explicación racional, científica. Intentar vincular ese conocimiento, como digo, a los antiguos sacerdotes egipcios ya es otra cosa, yo no lo puedo asegurar. ¿Sí? Mira, yo quería preguntarte por qué ese interés de los egipcios en momificar los cuerpos. ¿Es porque ellos creen que luego en la otra vida lo iban a utilizar? Y si es así, ellos no estarían a favor de los trasplantes, ¿no? Pues sí, la verdad, bueno, de los trasplantes, por lo que voy a comentar, hasta cierto punto sí, o les daría un poco igual, porque ellos en el momento de realizar la momificación lo primero que hacían era extraer todas las vísceras. Erik von Däniken, por ejemplo, el investigador suizo que está un poco chalado, decía que los antiguos egipcios pensaban, o por lo menos tenían la creencia, de que en un futuro ellos podrían recuperar esas momias, es decir, parecido a la crionización, esto de congelar los cadáveres, ¿no? Que dentro de unos siglos, cuando se conozca la tecnología o se tenga el conocimiento necesario para recuperar estos cuerpos, pues de una manera similar los antiguos egipcios momificaban para más adelante poder recuperar o otorgar la vida a esas momias. Esta hipótesis no tiene mucho sentido toda vez que ellos mismos se encargaban de sacar, como digo, a las vísceras y, bueno, es que los matas definitivamente. Lo que sucede es que sí que conocemos a través de textos y es un detalle en el que no he redundado en la charla, los antiguos egipcios creían en la existencia de una serie de seres etéreos como almas o espíritus que iban ligados al cuerpo físico de la persona y como tales entes necesitaban un soporte material para poder, no voy a decir vivir, pero sí moverse o deambular. En algunas ocasiones eran válidas las estatuas. Hay algunas estatuas que se llaman estatuas K. El K era este espíritu, este doble, que utilizaba el soporte material de la piedra
para poder moverse, como queramos entenderlo, en el más allá. Y en otras ocasiones utilizaban el cuerpo de la momia. Por eso esa búsqueda de intentar conseguir la mayor perfección posible en todo lo que estaba relacionado con la conservación del cadáver. Hemos visto ahí un par de ejemplos muy espectaculares, como los de Ramsés II y su padre Seti I, pero lo cierto es que hay otras momias que están totalmente deshechas y que, incluso de reyes importantes, que se supone que a ellos se les aplicaban las tecnologías o el conocimiento más avanzado, ¿no? Yo quisiera preguntar que en qué editorial está actualmente publicado el libro de los muertos. ¿El libro de? De los muertos. Bueno, hay varias editoriales que han publicado el libro de los muertos. Una edición al castellano bastante accesible es una traducción que hizo Abdel Samdor, un francés, en la editorial EDAF, y que se llama precisamente El libro egipcio de los muertos. Traducciones hay a porrillo, pero a porrillo. Yo lo que recomiendo siempre es, lógicamente si no se sabe jeroglífico, yo podría recomendar la edición de Faulkner, que es la edición en jeroglífico de la que he sacado algunas fotografías de aquí, en donde viene todo el texto íntegro y con el que se puede trabajar muy bien. Pero traducciones al castellano directamente del jeroglífico no hay ninguna. Todas las traducciones al castellano han pasado por el inglés. Y si no se conoce el jeroglífico y se quiere dar el paso siguiente y trabajar directamente con el inglés, Raymond Faulkner es quizás The Book of the Dead, es quizás la edición más aceptada del libro de los muertos. Y luego aquí, si lo quieren ver luego, The Ancient Egyptian Books of the Afterlife, es otra recopilación de un montón de textos, no solamente del libro de los muertos y el texto de las pirámides, sino de otra literatura funeraria que he comentado antes, como el libro del Amduat, el libro de las cavernas, el libro de las puertas, etc. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, quería hacerte una pregunta, Nacho. ¿Tú crees que hay alguna relación entre las pirámides egipcias y otras pirámides que hay por todo el mundo, otras culturas, como pueden ser las mayas o algunas de estas? Yo creo que no, sobre todo por el salto cronológico que hay. Ahí entramos, como siempre digo, en la polémica de antropólogos entre las teorías evolucionistas y las teorías difusionistas. Hay unos que creen que de un sustrato humano comodín, que es común a todos los humanos, pues en algún momento de la evolución les da por construir formas piramidales, aunque no hayan tenido estos pueblos entre sí ninguna conexión. Y otros, que son los difusionistas, creen que desde un núcleo central, que en este caso sería Egipto, pues el conocimiento de la forma piramidal se fue extendiendo a lo largo de todo el planeta. Como hay saltos de varios miles de años, incluso en las pirámides, por ejemplo, mexicanas y las egipcias, yo no creo que haya ninguna relación. Tampoco entra mucho en la mentalidad de los egipcios esos viajes tan largos que algunos han defendido, ¿no? Que algunos egipcios llegaron a América. Es posible, ¿no? Sobre todo en época tolemaica, pero claro, ya no es el Egipto faraónico. La época tolemaica ya es, como digo, casi en el cambio de era, hace 2000 años, y no tiene prácticamente nada que ver con la idiosincrasia que tenían los egipcios en la época faraónica hace 3000 o 4000 años, ¿no? Desde mi punto de vista creo que no hay ninguna relación. Hola, vuelvo otra vez con lo de las pirámides. ¿Podrías explicar por qué no se puede especular con seres de otros planetas para la construcción de las pirámides cuando no sabemos quién las ha construido, en el tiempo que las ha construido, cómo las ha construido, ni cuándo? Pues muy sencillo. Por especular se puede especular. También puedo decir que he sido yo regresando al pasado. O sea, esa teoría que te acabo de decir yo, que he sido yo mismo regresando al pasado, tiene la misma validez que decir que son extraterrestres. O sea, yo prefiero plantear primero, o descartar, mejor dicho, cualquier tipo de teoría racional. Y en el momento que no te quedas con ninguna, que has eliminado todas, pues te puedes plantear la posibilidad de que pueda haber una posibilidad, como digo,
de que los antiguos egipcios fueran visitados por seres extraterrestres, que yo sí que lo creo porque he trabajado con papiros en donde se habla muy claramente de lo que hoy llamamos objetos voladores no identificados, ¿no? Pero de ahí a pensar que, o intentar explicar en el momento que se desconoce una cosa, que no se tiene ni idea de cómo se hizo ni cuándo, y bueno, intentarlo explicarlo de una manera, pues eso, facilona, sencilla, diciendo, es que vinieron de otro planeta. Al igual que tú me dices, no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni por qué, yo te puedo decir cuándo vinieron ellos, cómo lo hicieron, de qué planeta vinieron, y tú no tendrías ninguna respuesta para esa pregunta. Bien, ¿hay alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta más. Pues vamos a hacer un breve descanso. Le damos las gracias a Nacho Ares por su conferencia. Gracias. Volvemos con Iker dentro de un ratito. Hasta ahora. ¿Eh? Ah, vale, vale.